Bueno, ¿y cómo se da ese paso del mundo de la televisión, del arte, de los teatros, los musicales, a la cocina? Claro, lo que pasa es que la cocina siempre convivió en casa y Ujú. conmigo, porque, bueno, mi madre y mi abuela este, mi mamá es y mi abuela era una excelente cocinera, digamos. Claro. Cocinaban muy bien y todo el tema de la cocina, y a mí siempre me gustó cocinar. Siempre, siempre, en el secundario era cuando había un campamento, algo así, era el que hacía los ¿Qué guisos, cocina? y fue particularmente a los 7 años que en la fiesta típica de nuestra provincia, agarro, en vez de preguntar a mi mamá o a mi abuela, Sí. agarro el libro de Doña Petrona, famoso Doña Petrona G. Sí, de Gandulfo, sí. y hago la chipa, que se ve que era como buen gordito lo que más me gustaba. Entonces busco chipa, que estaba escrito chipá, Ajá. acentuado porque Así lo dicen en Buenos así lo Aires. decían, Sí, así lo maldicen, está sí, mal sí, dicho. sí, sí. Bueno, y entonces a la fiesta me puse a hacer la chipa, pero claro, Doña Petrona era santiagueña, entonces a la chipa le ponía 12 huevos, por ejemplo. Una basofia, se levantaron mis padres, vieron el desastre en la cocina, y ahí mi mamá me dijo, bueno, mira, me parece que le erraste un poco a la receta, que tantos huevos para un kilo de almidón, no. Claro, claro. Y Mira qué bueno, bueno. entonces el paso de la cocina, del mundo del arte este, a la cocina fue de la siguiente manera. Yo estudiaba actuación, gané una beca para ir a Francia Ajá. con otro misionero exitosísimo, que es Oscar Sistos, Sí, sí, que una está en París, celebridad, sí, sí, que es mi claro. amigo. Sí, sí, sí. Bueno, y él tomó un curso con él en Buenos Aires, él había venido para hacer la obra Mortadela, sobre Ajá. la vida de Alfredo Arias, Sí. textos de Nini Mayal, la genial Nini Mayal. Bueno, entonces Oscar me invita para hacer esa beca, yo no hablaba francés, automáticamente me pongo a estudiar francés de manera intensiva, todos los días en la Alianza Francesa, Ujú. y rindo un examen en la embajada, y bueno, finalmente me aprueban para ir a estudiar, y para la época estudiaba psicología, Ajá. en la UBA, en la Universidad de Mira qué Buenos Aires. bien. Entonces cuando vi que cuajó esto, dije, nos vemos. Entonces hablé con mi padre, mi amado padre, y le digo, mira papá, a mí me parece que lo de psicología no va más, me voy a abocar de lleno a la actuación. Ajá. Tenía 20 años, viajo a París y se da algo muy lindo, actúo, me contratan y me contratan para una obra que se iba a hacer en Aviñón, Ujú. en la ciudad del sur de Francia. Y finalmente regreso al país con el contrato para poder volver de manera legal como Claro. trabajador, y hubieron muchas trabas, se dilató, bueno, sería muy largo de contar por qué, pero finalmente contrataron a otra persona, eso me produjo una frustración muy grande, no poder volver a París y haber perdido ese trabajo. Entonces, eh, papá me dice, y bueno, ¿y qué vas a hacer? Me dice, porque ya los años pasan. Dejaste tu carrera Claro, universitaria. vas a volver a psicología, y le dije, mira, no me imagino escuchando los problemas ajenos toda la vida. De todas maneras es algo que me caracteriza, ¿no? Bueno, así que, en París tenía la posibilidad de trabajar unas horas, 4 horas, como dentro de mi beca de estudios. Claro. Y ya en Buenos Aires también yo trabajaba como mozo para pagarme los estudios. Entonces, eh, intento ingresar como mozo en Francia y finalmente entro en la cocina de una brasserie. Y bueno, ahí descubro mi pasión por la cocina, y cuando vuelvo le digo esto, no voy a escuchar los problemas de los demás. ¿Y qué vas a hacer? Me dice. Y le digo, voy a estudiar gastronomía. Qué bien, me dijo, me parece que es la carrera del futuro. Estamos hablando del año 2001. Mirá qué visión, Qué ¿no? visión, porque en esa época no era como No, ahora. no, 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 no. para nada. Empezaba el tema, ¿no? Y bueno, ¿y en dónde? Me dijo papá. Entonces le dije, bueno, en el Gato Dumas. Y fui a averiguar y era carísimo. Para que la gente se haga una idea, hoy la cuota cuesta 1.800 pesos, una cosa así. Y en esa época que eran dólares, los pesos costaban 540, una cosa así, era muy, muy, muy costoso. Entonces digo, no, no podemos pagar eso. Mis padres periodistas los dos, clase media, y me anoto en el IAG, en el Instituto Gastronómico Argentino, que era la mitad la cuota. Pero no era lo que yo quería, ojo, es un excelente instituto, es número 1 en el país, pero yo quería estudiar con el Gato Dulce. Claro. Yo lo admiraba por la tele, además. Bueno, entonces un día se me prende la lamparita en casa y digo, voy a volver al Colegio Dumas. Ya había pagado en el viaje, me había comprado el uniforme. Por ejemplo, arrancaba un martes. Entonces el viernes anterior vuelvo al Colegio Dumas y digo, disculpen, ¿no podía tener una entrevista con el rector?
Sí, como no, bueno. Me atiende ese mismo día, pero un rato, una hora más o menos, y le digo, mire, yo soy de Misiones, no puedo pagar el dinero de la cuota, pero quiero estudiar acá. Y me dijo, le digo, ¿no hay becas? Y me dijo el hombre, sí, siempre tenemos 2 becas, pero hace 10 años que se vencen porque nadie las pide. Mira vos. La gente piensa Increíble. que es carísimo, inalcanzable, y no. Claro. Y realmente la gente que estudia ahí es gente con poder adquisitivo grande, entonces a veces no necesitan. Y bueno, y así comencé a estudiar cocina y nunca más volví a hacer teatro, ni psicología, ni a pensar en otra cosa que no sea en cocina y gastronomía, y de esto ya hace más de 10 años. Mira vos pudiste estudiar con el propio Gato Durma, con Claro, él mismo, yo ¿no? estudié con el propio ¿Y Gato. trabajaste con él? Claro, eso fue lo más lindo que me pasó. Porque estudiar con Gato Dumas, bueno, era eso, era pagar una cuota y asistir a Claro. las clases. Y con el tiempo él descubrió en mí, a través de los otros profesores, yo hablaba muy bien francés, había vuelto de Claro. Francia, entonces la profesora de francés, el profesor de enología, el mismo Gato Dumas y el rector, que había confiado en mí para la beca, le dicen, hay un muchacho misionero, que es alumno tuyo, a lo mejor el pelado, dijo enseguida, porque yo ya era calvo en esa época. Bueno, entonces dice, ¿no lo querés como ayudante? Le dice, porque él habla francés y Gato daba clases para algunas empresas francesas. ¿Qué aprendiste con él? ¿Qué aprendí? Gato Dumas, primero, aprendí, bueno, en cocina todo, ¿no? Pero te digo que es lo que más aprendí, el don de gente. Un hombre de una bonomía y de un don de gente, que el día que se murió, yo aún trabajaba en su institución, digamos. El día que se murió me di cuenta de cómo él manejaba las cosas, ¿no? Porque ese día estábamos consternados todos, pero todos, es decir, todos, desde el señor de seguridad de la puerta, desde la señora que limpiaba, hasta, no sé, fue algo increíble. Aprendí la bonomía, aprendí el don de gente, aprendí la educación de saludar a todas las personas cuando uno ingresa a un lugar. Mira vos, ¿existe una cocina misionera? Sí, existe una cocina misionera. Existe una cocina misionera y es tan clara en sus vertientes Ajá. que es muy fácil de detectar, ¿no es cierto? Por un lado tenemos la cocina étnica, que es la relacionada a los dueños de la tierra. Sí. Es decir, puntualmente, en este caso, a los aborígenes. No me gusta decir aborigen, pero a los guaraníes. Y después tenemos el tema de la culturización jesuítica. Porque claro, cuando vienen los jesuitas se encuentran con una etnia con determinadas características alimentarias, Claro. pero traen nuevos ingredientes. Fíjate vos que el padre Antonio Sepp en el barco cuida como si fuera su bien más preciado una plantita de parra para trasladar a América y poder hacer el vino de misa. Mira vos. Trae la sal, traen, bueno, ganado, Claro. viene la leche, viene el queso. Fíjate vos que la chipa no tendría existencia en Es estos cierto, lares, ¿no? Claro. si no hubieran llegado los lácteos. Claro. Entonces, lo étnico, lo jesuítico, por otro lado, tenemos la frontera, ¿no es cierto? Es decir, estuvo la corona portuguesa al lado y no la española, como nosotros en este caso, en Brasil. Claro. Y por último, bueno, la frontera define mucho también. Y por último, esa cuestión que tanto orgullo nos da a todos, que es que Misiones haya sido un lugar que recibió, acogió y se solidarizó con tantos inmigrantes, de los cuales provenimos muchos de nosotros, Claro. mira vos, Taylor, Claro, y yo, exactamente. Ortega. Claro. Y eso armó una mezcla, Y ¿no? eso armó un embollereo, vamos a empezar a hablar acá en el criollo, porque ya me estoy doctoreando. Ya. Está bien. Bueno, eso armó una mezcla, un concatenado, una conjunción de cosas que hizo que la cocina de Misiones sea única. Porque en los últimos años logramos muchas personas que estamos trabajando en esto, hacer entender al misionero, al posadeño, a la persona, al coterráneo nuestro, que no se puede decir cocina paraguaya o cocina misionera siendo tan tajante. Porque en la cocina guaranítica pertenece en las culturas al patrimonio intangible. Claro, claro. La gastronomía es patrimonio cultural intangible y Claro. como tal no conoce de fronteras y sin ir más lejos, Misiones, hasta antes de la Guerra Grande, la Guerra de la Triple Alianza,
Misiones, acá donde estamos sentados, Silvia, pertenecía al Paraguay. Claro. Y si nos vamos un poco más atrás, este territorio que era Paraguay no formaba parte del Virreinato del Río de la Plata, sino del Virreinato del Alto Perú. Exacto. Y con eso ya tenemos una diferenciación bastante grande. Claro. Pero la cocina de Misiones se reconoce por estas cuestiones.